Muy buenas tardes a todos los asistentes del webinar del día de hoy. Es muy grato para COSASCO contar con su participación y quiero decirles que este webinar forma parte de la estrategia de capacitación y compromiso con la transferencia de conocimiento para todos nuestros clientes y aliados, brindando desde COSASCO con nuestros aliados técnicos y académicos siempre el mejor soporte y asesoramiento con base en los últimos estándares y recomendaciones de la industria. Estamos dando tiempo para que logren agregarse las demás personas que están llegando. El webinar de hoy está programado para que dure aproximadamente 1 hora. Vamos a tener una sesión al finalizar de preguntas. Las reglas del webinar son bastante sencillas. Todas las preguntas las vamos a hacer a través de la caja de chat. A medida de que vaya avanzando la presentación, vamos a ir recolectando cada una de ellas. Si se van respondiendo durante la presentación, no se harán al finalizar la presentación. Se registrarán y luego se les enviará un soporte de todas ellas. Esta iniciativa será grabada con fines académicos. Por favor, si alguien no desea ser grabado, puede retirarse en este momento y posteriormente le compartiremos con mucho gusto el material de este webinar del día de hoy. También vamos a proporcionar una encuesta de satisfacción que le agradecemos de antemano pueda responder, ya que esto nos permitirá continuar y mejorar este tipo de actividades. COSASCO, con más de 70 años de experiencia y desarrollo tecnológico a nivel mundial, brinda los mejores productos para el monitoreo de la corrosión en todos los ambientes, con herramientas y equipos versátiles, intercambiables y escalables que se ajustan en el crecimiento y desarrollo de sus activos. Y desde COSASCO los invitamos a que continúen participando en nuestras actividades e interactuando a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de nuestra página web y nuestro perfil de LinkedIn. Imaginen y visualicen todas las herramientas que escucharán durante esta presentación, que les permitirá interpretar, articular y mejorar su estrategia de monitoreo de corrosión. El webinar del día de hoy estará enfocado en la evaluación y control de incrustación en sistemas de producción de crudo. Y para el día de hoy contamos con la presencia de nuestros expertos de corrosión. El primero, Jorge Ramírez, ingeniero químico y magíster en corrosión de la Universidad de Zulia, con su tesis enfocada en el control de corrosión en sistemas de enfriamiento con agua del lago de Maracaibo, aplicando técnicas de estudio electroquímicas, microbiológicas y gravimétricas, MEB y EDS, análisis que permitieron determinar la opción metalúrgica más adecuada para esta aplicación. Dicho estudio fue objeto de reconocimiento en un concurso anual a la investigación y desarrollo de PDVSA, empresa para la cual ha trabajado por más de una década como especialista en control de corrosión en la industria petrolera, cubriendo las áreas de evaluación de productos químicos y procesos, protección catódica, revestimiento, análisis de falla, análisis de materiales, así como la evaluación de nuevas tecnologías y la actualización de normas técnicas, adquiriendo una especial fortaleza en el área de la corrosión interna y el tratamiento químico en sistemas de crudo, agua y gas. Nuestro siguiente experto es Eneri León, viejo amigo de la casa, también ingeniero químico y magíster de corrosión de la Universidad de Zulia, quien desarrolló en su tesis de pregrado en el CSE en el campo de estudio de biopelículas asociados a la corrosión inducida microbiológicamente, complementada posteriormente con su tesis de maestría, donde estudió el control del MIC con el uso de protección catódica en el lago de Maracaibo, para posteriormente estar durante 2 años como investigador en la Universidad de Delft en los Países Bajos, donde nos acompaña el día de hoy. Ha sido parte de grupos técnicos para desarrollo y actualización de normas técnicas relacionadas con el control de corrosión en la industria petrolera y ha trabajado en empresas como Pequiven, TIR Ingeniería, PDVSA, Tata Steel y actualmente trabaja para Taga Global en los Países Bajos, donde se desempeña como ingeniero de corrosión enfocado en el gerenciamiento de la corrosión y desarrollo de ingeniería para proyectos tradicionales de la industria petrolera, así como en proyectos de desarrollo en captura y transporte de CO2 para ser almacenado en yacimientos, contribuyendo así a alcanzar las metas de Europa para mitigar el calentamiento global. Dentro de las certificaciones que cuentan nuestros expertos del día de hoy, encontramos NACE Tecnólogo Senior en Corrosión Interna,
NEIS MR0175, NEIS técnico en corrosión y NEIS CP4 especialista en protección catódica. Juntos, Eneri y Jorge cuentan con más de 25 años de experiencia que quieren compartir el día de hoy con nosotros y a quienes personalmente les agradezco su aporte en esta transferencia de conocimiento para todos nuestros clientes y aliados y todos nuestros asistentes. Bienvenidos y los dejo con toda nuestra audiencia. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas las personas que se nos unen en este webinar. El contenido que les vamos a presentar hoy va a ser hablar de los problemas asociados a las incrustaciones. Discutiremos algunos conceptos básicos, tipos de incrustaciones, mecanismos de formación de las incrustaciones y cosas muy importantes también como es el diagnóstico, predicción, monitoreo, mitigación, remoción de incrustaciones. Haremos una lista de una bibliografía relevante al tema y cerraremos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué es importante conversar de este tema en este webinar? Bueno, porque resulta que las incrustaciones tienen la capacidad de cerrar un pozo en 24 horas y dejar una estación de flujo totalmente inoperativa en cuestiones de días, menos de una semana. Y esto es algo que hemos experimentado Jorge y yo de primera mano en nuestra experiencia profesional y es algo que a veces no se le da la importancia que tiene y es bastante relevante este tipo de situaciones. Por eso es que hoy queremos transmitir el conocimiento para que las personas que están involucradas en la producción petrolera sepan lo importante de este tema. Y para recalcar lo importante que es este tipo de problemas, nosotros actualmente en TACA, aquí en Holanda, en las plataformas petroleras que tenemos en el Mar del Norte, tenemos con política que si no hay inhibidor de incrustación para inyectar a nivel de pozo, se para la producción, porque tenemos claro todas las consecuencias que podemos tener. No es que operamos por un día o un par de días, no. Si no hay inhibidor de incrustación, se para la producción. La producción de petróleo o los problemas de incrustación están asociados básicamente a la fase acuosa, que viene asociada al petróleo, ya que en esa fase es donde se van a disolver las sales minerales. Y cuando se dan las circunstancias de que las condiciones físicas del agua hacen que ya se exceda la capacidad de saturación que tienen esas sales disueltas en la fase acuosa, esos minerales van a precipitar y van a formar las incrustaciones. Por eso es que básicamente queremos decir que las incrustaciones están asociadas a la fase acuosa y no necesariamente a la fase petróleo y gas. Más adelante Jorge les dará más detalles de en cuáles partes del proceso y en cuáles equipos típicos vamos a ver este tipo de fenómenos de las incrustaciones. Además de los equipos y tuberías en los cuales está asociado los problemas de incrustación, esto también es una preocupación para el yacimiento, ya que esas incrustaciones que se forman en las tuberías y equipos, en la parte de los procesos, recuerde que casi siempre la producción petrolera es un ciclo cerrado, donde el agua que se produce se reinyecta como método secundario de producción y esa agua que se está reinyectando y tiene propiedades incrustantes va a hacer que la porosidad de la matriz se vea reducida y por lo tanto la permeabilidad también va a reducir y vamos a tener menor producción de petróleo. En líneas generales, ¿cuáles son los problemas o consecuencias que podemos tener por las incrustaciones? Por supuesto, pérdida de producción que se traduce en barriles o dólares, como lo quieran ver. Altas presiones de bombeo e inoperatividad de algunas válvulas, porque se pueden trancar. Esas incrustaciones pueden ser lo suficientemente fuertes, como pueden ver aquí en la foto, para causar problemas mecánicos también. Simplemente las válvulas no pueden actuar. Va a haber obstrucciones de pozos, productores y líneas de flujo, pérdidas de eficiencia en equipos de transferencia de calor, fallas en equipos como por ejemplo bombas electrosumergibles, líneas, hornos, válvulas, separadores. Va a haber también lo que llamamos corrosión bajo depósito, que en la lámina siguiente les explicaré la diferencia entre incrustación y depósito, pero desde el punto de vista de terminología que utilizamos en el mundo de la corrosión, se puede acordar que lo que hay por debajo de una incrustación, la forma típica la llamamos corrosión bajo depósito. Y en el caso de que se permita
hacer limpiezas químicas, estas son bastante costosas, no solo por lo que se debe pagar para ejecutar la limpieza, sino por la producción que estamos perdiendo en los días que estamos ejecutando las limpiezas químicas. Bien, un mensaje muy importante que les quiero transmitir, o les queremos transmitir en el día de hoy, es que no todos los sólidos adheridos a la parte interna de un equipo, de una tubería, van a ser incrustaciones. También vamos a tener depósitos. ¿Cuál es la diferencia básica entre una y otra? Que las incrustaciones son aquellas que se dan, que son sólidos cristalinos e inorgánicos, que van a formarse como consecuencia de una precipitación de la fase acuosa. Mientras que los depósitos son acumulaciones amorfas, es decir, no son cristalinas. Todas las sales que generan incrustaciones, de las que vamos a hablar hoy, forman sólidos cristalinos. Mientras que los depósitos son acumulaciones amorfas de materiales tales como productos de corrosión, es decir, óxido de hierro o arena, y en menor proporción algunas que otras sales y otros componentes. También parafinas, compuestos orgánicos que se pueden adherir a las paredes de la tubería, pero que definitivamente no son sólidos cristalinos. Todos esos van a ser depósitos en general. Vamos a pasearnos brevemente por algunos conceptos básicos que son muy importantes para conocer cómo es que se forman las incrustaciones. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones hidrógeno presentes en una solución o sustancia. La salinidad es el contenido de sales disueltas en una solución, mientras que la alcalinidad es la capacidad que tiene una solución para neutralizar ácidos y es dependiente del pH. Los iones calcio, magnesio, bario y estroncio son los cuatro más importantes involucrados en la formación de sustancias que generan tendencia incrustante en el agua. Eh, los bicarbonatos son sales ácidas derivadas del ácido carbónico y contienen el anión bicarbonato. Se encuentran mucho en la naturaleza por efecto de la interacción con el dióxido de dióxido de carbono que hay en el medio ambiente. Y la dureza es la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua y en particular nos enfocamos en el contenido de calcio y magnesio. En líneas generales, llamamos un agua dura un agua que tiene grandes cantidades de minerales disueltos. También es importante considerar que los gases disueltos van a tener un rol importante en la tendencia incrustante de un agua. Por ejemplo, en la industria petrolera, uno de los gases típicos que tenemos es el dióxido de carbono, el CO2, que más adelante les vamos a explicar cuál es su papel en la tendencia incrustante de un agua. También es importante aclarar estos conceptos básicos como lo que es una solución y se los voy a ilustrar de una manera sencilla. Imagínense que tenemos un vaso con agua y le vamos agregando sal común, sal de mesa, cloruro de sodio. Esa combinación de agua y cloruro de sodio es una solución. La solubilidad va a ser la capacidad que tiene el agua o la capacidad que tiene la sal para disolverse en el agua. La solubilidad es la capacidad que tiene la sal para disolverse en el agua. Y es importante porque de eso va a depender las sales que se forman, las sales incrustantes, dependiendo de la solubilidad que tengan, ellas van a precipitar o no. Una solución insaturada va a ser, por ejemplo, si apenas una cucharada de sal agregamos a un vaso con agua, esa solución es insaturada porque ella puede seguir recibiendo más sal, más soluto. Una solución saturada es la que ya agregamos la cantidad de sal que a esas condiciones de presión y temperatura no puede disolver más sal. Mientras que una solución sobresaturada es una solución que ya sobrepasó las condiciones de equilibrio a una temperatura dada y es por lo tanto una solución muy inestable. Ella pudiera disolver más cantidad de sal, pero por ejemplo, si nosotros aumentamos la temperatura, podemos aumentar la solubilidad de la sal, pero en el momento que baje la temperatura de nuevo, se va a formar un precipitado de la sal porque ya no puede disolver más sal ese vaso de agua. Estos mismos conceptos aplican a cómo determinar la tendencia incrustante del agua.
Los tipos de incrustaciones más comunes en la producción petrolera son las de carbonato de calcio y magnesio, sulfato de calcio y sulfatos de bario y estroncio. Las incrustaciones de calcio, las que llamamos carbonáticas, son las que se generan por las reacciones químicas de calcio con el carbonato y calcio con bicarbonato. Y aquí vemos la reacción química que ejemplifica la interacción que hay o el equilibrio que existe en la naturaleza entre el dióxido de carbono disuelto en el agua y los iones carbonato, el calcio y el bicarbonato. Em, a diferencia del ejemplo que les di de la sal, que si aumentamos la temperatura podemos disolver más sal en agua, sal, cloruro de sodio, el efecto de la temperatura en las sales que tienen un papel en las incrustaciones en la industria petrolera es el caso contrario. A mayor temperatura vamos a tener mayor tendencia incrustante. Como podemos ver en este gráfico, para la solubilidad del carbonato de calcio, mientras mayor sea la temperatura, la solubilidad de carbonato de calcio es menor. Por lo tanto, si hay una menor solubilidad, la tendencia incrustante es mayor. El efecto que puede tener la presión, como ya les dije, algo que es bastante común es el dióxido de carbono en la industria petrolera, es que si hay una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono, es decir, si hay menos dióxido de carbono en nuestro sistema, el pH va a aumentar. Y como el pH aumenta, la tendencia incrustante va a aumentar también. Esto tiene que ver con el equilibrio que hay entre el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, el carbonato de calcio y el bicarbonato. En la medida que tengamos mayor dióxido de carbono, esta reacción va a tender a ir en esta dirección. Y por lo tanto vamos a tener mayor tendencia incrustante. Ok, aquí vemos el efecto combinado de el, eh, la solubilidad o el efecto combinado del dióxido de carbono y la temperatura. Vamos a analizar la zona de 4 megapascales de concentración parcial de dióxido de carbono, esta zona de aquí. Si comparamos esta zona a un rango de alta temperatura, alrededor de los 100 grados centígrados, vemos que la solubilidad no llega a 1 gramo por litro. Mientras que si bajamos la temperatura a unos 20 grados centígrados, tenemos alrededor de unas 5 o 6 veces mayor solubilidad. Llegamos a 3 gramos por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que la solubilidad a baja temperatura es mucho mayor. Es decir, mientras más solubles sean esas sales en el agua, menos van a precipitar y menos problemas de incrustación vamos a tener. Este es el caso contrario de lo que vemos, otro ejemplo de nuestra vida diaria. Cuando hervimos agua, en la olla que utilizamos para hervir esa agua, vamos a ver que se forma una capa blanca, en algunos casos bastante delgada. eh, Eso es porque esa dureza que tiene el agua va a disolverse a altas temperaturas, va a precipitar a altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa exactamente aquí con las sales de carbonato de calcio? Que a mayor temperatura ellas van a precipitar porque su solubilidad es baja. El- la, la concentración de sales o de la solubilidad, la salinidad tiene también un efecto en la tendencia incrustante de un agua. En el caso específico del cloruro de sodio, la sal común, que es un compuesto bastante común de la industria petrolera cuando viene de yacimiento, eh, la solubilidad va a tener un efecto con respecto a la concentración de la sal. Hay un punto de quiebre alrededor de los 120 grados, 120 gramos por litro. Vamos a tener que la cantidad de sal va a aumentar la solubilidad. Pero luego de este punto de quiebre de aproximadamente 120 gramos, esa solubilidad vuelve a bajar. Por eso es que aquí no hay una verdad absoluta de si hay un efecto
que favorece o previene la tendencia incrustante, hay que hacer ciertas pruebas específicas, pero un punto de quiebre aproximado, 120 gramos por litro. El segundo tipo de incrustaciones de las cuales vamos a conversar hoy son las incrustaciones de sulfatos, que estas se forman por la reacción entre el calcio y los sulfatos que podamos tener en el agua. La forma en que se pueden presentar esas incrustaciones es normalmente en forma de lo que conocemos como yeso, cuando las temperaturas son menores a los 80 grados centígrados, hemidrato, cuando la temperatura está entre los 100 y 120 grados centígrados, y anhidrita, cuando la temperatura es mayor a 120 grados centígrados. En el caso de las incrustaciones por sulfato de calcio, el resumen que podemos hacer de los efectos de las diferentes variables es el siguiente. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad del yeso, hemidrato y anhidrita va a bajar. Y la tendencia incrustante va a subir hasta los 38 grados para el yeso y para el hemidrato y la anhidrita siempre va a subir. A medida que aumenta la presión, es decir, que aumente la presión parcial de dióxido de carbono, la solubilidad va a aumentar, por lo que la tendencia incrustante va a bajar. Aquí es al contrario de las incrustaciones de calcio y magnesio. En el caso de las sales disueltas, el cloruro de sodio, el punto de quiebre está alrededor de los 150.000 miligramos por litro o 150 gramos por litro, que va a tener una influencia sobre la tendencia incrustante. Y mientras que el pH tiene un efecto casi nulo sobre la solubilidad de estas sales de sulfato de calcio y su tendencia incrustante. El tercer tipo de incrustaciones que vamos a analizar hoy son las de sulfato de bario, que se forman por la combinación o la reacción química del bario que podamos tener en el sistema junto con el sulfato, para formar lo que se conoce como barita, que vemos la imagen aquí. Y esta es una sustancia extremadamente insoluble comparado con, si vemos los valores de solubilidad, el yeso tiene una solubilidad de 2.000 miligramos por litro, el sulfato de estroncio 129, el carbonato de calcio 53 y el sulfato de bario apenas 2,3. El resumen de las variables que afectan las incrustaciones de sulfato, tenemos que la temperatura hace que la solubilidad aumente hasta los 100 grados centígrados y luego baja, por lo que la tendencia incrustante va a tender a bajar a temperaturas menores a 100 grados centígrados y a temperaturas mayores a 100 grados centígrados, la tendencia incrustante va a ser mayor. Si aumentamos la presión, la solubilidad va a aumentar y por lo tanto la tendencia incrustante va a disminuir. Las sales disueltas van a hacer que la solubilidad aumente, disminuyendo la tendencia incrustante. Y igual que en el caso anterior, el pH tiene un efecto nulo sobre la solubilidad y la tendencia incrustante. El último tipo de incrustaciones de las que les vamos a conversar hoy, que están involucradas con la tendencia incrustante de la industria petrolera, son las de sulfato de estroncio, que se forman a partir de la reacción entre el estroncio y los sulfatos para formar la celestita. Esta normalmente va a precipitar en los mismos cristales junto con las de sulfato de bario. El resumen que tenemos para las variables de las sales de sulfato de estroncio es que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad va a bajar y la tendencia incrustante va a subir. La presión va a aumentar, la solubilidad va a aumentar, pero la tendencia incrustante va a disminuir. El efecto de las sales disueltas, el punto de quiebre es aproximadamente 175.000 miligramos por litro. Va a hacer que la solubilidad aumente y luego de ese valor la solubilidad tiende a bajar, mientras que la tendencia incrustante va a tender a bajar hasta los 175.000 miligramos por litro y luego de ese valor va a tender a subir. El pH tiene un efecto casi nulo para estas variables. A continuación, mi amigo Jorge va a continuar con la presentación. Buenas. Yo le voy a empezar hablando de los mecanismos de formación de incrustaciones.
El mecanismo ocurre de la siguiente manera. Una partícula o un ion calcio se consigue un ion magnesio, se juntan y forman una partícula de carbonato de calcio. Luego esa partícula se va agregando junto con otras partículas y empieza a formar lo que es un cristal. Empieza a crecer ese cristal y luego forma el depósito. Siguiente. La nucleación puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir de manera homogénea o de manera heterogénea. Es decir, si el cristal crece sobre sí mismo, normalmente esto ocurre en el seno de la solución, se dice que es homogénea. Pero cuando el cristal crece sobre una superficie diferente a él mismo, o sea, por ejemplo, sobre la tubería, esa se dice que es una nucleación heterogénea. Siguiente. Para diagnosticar los problemas de incrustaciones, para resolver cualquier problema de incrustación, necesitamos primero saber qué es un problema de incrustación. Necesitamos hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, yo normalmente sugiero los siguientes pasos, o por lo menos lo que sugiere la literatura. Primero tenemos que hacer una revisión de antecedentes para determinar si hay alguna información previa que nos diga que allí hay algún problema de ese tipo, o por lo menos un análisis de agua, cualquier información que haya previa. Lo siguiente que tenemos que hacer para analizar un problema de incrustación es hacer un análisis físico-químico del agua, porque como es un problema de químico que proviene del agua, necesitamos saber la composición del agua. Luego, las condiciones de proceso, conocer cuáles son esas condiciones para determinar entre los dos a establecer la tendencia incrustante. Pero ¿cómo se establece esa tendencia incrustante del agua? Bueno, se utilizan unos modelos matemáticos que lo que hacen es procesar esa información físico-química y de condiciones de temperatura y presión y las convierte en un índice, en un número que nos dice si hay incrustación, si esa agua es incrustante o no. Pero por supuesto es un modelo matemático, es un modelo predictivo. Y por último, la caracterización del depósito sólido. Esta es como ya la prueba definitiva, porque nosotros realizamos esta prueba y si la composición química del depósito dice que es carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de bario, sulfato de estroncio, esa es la prueba definitiva de que esa es una incrustación y proviene del agua. Y paralelo a esto, también a veces es necesario hacer una prueba de compatibilidad de agua. Lo digo a veces porque si tú mezclas dos aguas en un proceso, puede haber incompatibilidad de agua. Pero si en tu proceso todos los pozos vienen del mismo yacimiento y no mezclas ningún agua de otro tipo, no vas a tener ese tipo de problema y no es necesario esas pruebas de compatibilidad de agua. Sí. Este es un sistema de procesamiento de crudo típico. Normalmente el agua, ella viene con sus sales disueltas, pero los cambios en las condiciones de temperatura, presión y composición del agua, ya sea por efecto del CO2, generan desequilibrios químicos que son los que hacen o crean las incrustaciones. Primero, cuando el agua sale del pozo, el crudo y el agua sale del yacimiento, perdón, se genera, cuando hay una bomba electrosumergible, se genera una separación del crudo del agua. Y allí se separa el CO2 y hay un cambio químico. A medida que va subiendo el agua y el crudo por el pozo, hay un gradiente de presión y temperatura. Cuando lleguen en el pozo, en la parte superficial del pozo, hay una caja de choque, hay un cambio de temperatura. Hay un cambio de presión, perdón. Cuando llega al separador de gas, también se separa el gas, hay un cambio en la presión. Y por último, cuando llega a los patios de tanque, hay hornos que generan un aumento de temperatura. También tenemos un cambio allí que puede generar incrustaciones. Como dijimos, para predecir las incrustaciones utilizamos modelos matemáticos. Los más famosos son Langelier, Riesner, Steve Davis y Odon Thomson. Estos modelos, ¿verdad?, nos dan un índice de saturación, que es el número que nos dice si esa agua es incrustante o no incrustante. Y también tienen un segundo índice que llaman severidad incrustante, que nos dice si esa tendencia es positiva a la incrustación,
¿qué tan fuerte es esa tendencia? Pues? O sea, ¿qué tantos problemas esperamos si la tendencia es positiva? De esos modelos, los que vamos a analizar, el Steve Davey y el Don Thompson, son los que se utilizan en la industria petrolera. Sí. Aquí vemos lo que es un modelo el modelo de Don Thompson. Simplemente son ecuaciones matemáticas que correlacionan el comportamiento empírico de esas salmueras con respecto a las condiciones de presión y temperatura. Y al final lo que nos dan es simplemente esas ecuaciones nos dan un número para decirnos si es incrustante o no incrustante. Siguiente. El primer modelo que vamos a analizar, el modelo de Steve Davey, es un modelo que solamente considera la temperatura y la composición del agua y nos da un índice de saturación y un índice de severidad incrustante. Si el índice de saturación o de estabilidad es positivo, entonces hay tendencia incrustante. Si es negativo, no hay tendencia incrustante. Y con respecto a la severidad incrustante, si ese índice es menor a 0, es no incrustante. Si está entre 0 y 100, se esperan pocos problemas de incrustación. Si está entre 100 y 250, los problemas son medianos, y más de 50, moderados altos, y más de 250 se esperan problemas mayores de incrustación. Sí. El modelo de Don Thompson. Este modelo es el más adecuado para sistemas de crudo y agua porque considera el efecto aparte de la composición y de la temperatura, considera el efecto de la presión y considera el efecto del CO2. El CO2 genera cambios de pH, la presión también genera cambios en la presión parcial que generan cambios en el pH. Entonces este es el modelo más adecuado para sistemas de crudo agua. Igual produce un índice de saturación y una severidad incrustante. Para seguir con el diagnóstico, tenemos que hacer una caracterización de sólido. Normalmente utilizamos métodos de análisis químico, pueden ser los métodos clásicos, gravimetría, volumetría, colorimetría, o podemos hacer técnicas instrumentales. Lo importante es saber, al fin y al cabo, la composición de ese sólido. Aquí vemos, este es un sólido que nosotros retiramos de un equipo en la industria petrolera. Se puede ver que el sólido tiene parte inorgánica y parte orgánica. Esa parte orgánica es el crudo. Obviamente cualquier sólido que venga de un sistema de crudo va a contener una parte orgánica. Sin embargo, el mayor porcentaje es de material inorgánico. Y dentro de ese material inorgánico predomina el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Fíjense que ya con esta caracterización, yo tomé esa muestra, la analicé y determiné que yo tengo problemas de incrustación por carbonato de calcio y magnesio. Análisis físico-químico del agua. Cuando nosotros tomamos el agua, debemos tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, debemos medir el pH en sitio. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando uno toma la muestra, el CO2 se desorbe. Cuando sale del sistema, el agua tiende tendencia a perder esos gases disueltos. Y al perderse el CO2, aumenta el pH. Entonces es preferible por esa condición tomar la muestra de pH en sitio con pHímetros portátiles. Tenemos que tomar la muestra lejos de puntos de sistema de inyección de químicos para evitar que esos puedan alterar los análisis que vamos a hacer. Llenar el punto de muestra de unos segundos para evitar que lo que esté allí entrampado sea representativo de la muestra que vamos a tomar. O sea, no sea representativo de eso, sino del fluido que está circulando en la tubería. Debemos evitar el contacto del envase con el punto de muestreo porque normalmente está oxidado o contiene productos de corrosión que al disolverse en el agua asociada al crudo genera lecturas falsas en el hierro. Y los análisis de carbonato y bicarbonato también deben hacerse lo más pronto posible porque también son alterados por la pérdida de CO2. Para los análisis físico-químicos les sugerimos algunas normas para el pH, dureza, conductividad, cloruro, sulfato.
Eso a manera de información para el que necesite realizar las pruebas pertinentes. La norma Covening 2771 nos clasifica la dureza del agua. Como dijimos, la dureza es una de las variables que más influyen en las incrustaciones de carbonato de calcio. Entonces, entre más dureza haya, más tendencia o más incrustaciones se esperan. Normalmente de 0 a 75 miligramos por litro de carbonato de calcio se considera un agua suave, de 75 a 150 moderadamente dura y de 300 muy dura. Mayor a 300, 150 a 300 dura y más de 300 muy dura. Incrustaciones en bombas electrosumergibles. Normalmente se presentan muchos casos de este tipo. Sistemas de bombas instaladas que de repente fallan. Entonces las sacan con la consiguiente pérdida de producción y los gastos asociados a sacar esa bomba y poner otra nueva. Y cuando la sacan, ocurre lo siguiente. Encontramos incrustaciones entre las etapas, entre los estatores y los rotores, conseguimos una capa de incrustaciones. Esa capa de incrustaciones traba las etapas, no permite que giren unas entre otras, y eso hace que la bomba se atasque. Y el operador, cuando ve que está atascada, la apaga, la prende, hasta que el eje de la bomba se rompe por el sobreesfuerzo mecánico, por tratar de prenderla cuando ella está trancada. Y eso es una falla típica que ocurre en más yo diría que del 60% de las fallas de las bombas BESS, de las que yo he tenido conocimiento. Pues. Siguiente. Falla en verticales de pozo, incrustación en verticales de pozo. Normalmente hay una caja de choque que reduce la presión del pozo a la línea de flujo de superficie. Esa pérdida de presión, ¿verdad?, conduce a una reducción de la presión parcial de CO2 y por lo tanto aumento de pH, o sea, un aumento de la tendencia incrustante. Eso se manifiesta como incrustaciones que van desde la línea de flujo, desde el vertical del pozo hasta la estación de flujo y el múltiple de producción, incluso la estación también. Todo esto son fotografías de casos que nosotros hemos atendido y que le hemos brindado nuestra asesoría. En este caso vemos los spools de una línea de múltiple de producción en una estación de flujo. Como se puede ver, en algunos casos la pérdida del área de circulación alcanza el 90%. Es decir, solamente un 10% del área de flujo está disponible. Eso ocurre normalmente en las estaciones de flujo porque se mezclan aguas, por la caída de presión, porque el CO2 se desorbe una vez que se separa el crudo del agua en el separador. Y eso genera una parada de la estación de flujo. Aquí vemos lo que mencionaba Ineri en principio. Se forman unos depósitos como unas piedras alrededor de las válvulas, en el interior de las válvulas. ¿Y cómo puede una válvula, en este caso la de compuerta, cómo puede abrirse con ese sólido atascándolo allí? Pues? Entonces, eso hace que el sistema pierda flexibilidad, porque ya tú no puedes cerrar una válvula, hacer un cambio de flujo. Incluso ya llega un momento en que por la pérdida de área de flujo ya no puede operar la estación de flujo, conllevando a los cambios de limpiezas químicas o cambios o reemplazo de esos accesorios. En la siguiente parte donde se presentan problemas de incrustación es en los hornos de crudo. Como dijo el compañero, cuando aumentamos la temperatura, el carbonato de calcio se desequilibra y sale de solución para formar depósitos. Inmediatamente que forma depósitos sobre los tubos, se crea, aparte de la restricción de flujo, también se crea la restricción del paso del calor. Es decir, pierde eficiencia el equipo en la transferencia de calor. Y lo segundo que ocurre, ¿verdad?,
es que la temperatura piel de tubo empieza a aumentar. Empieza a aumentar hasta que sobrepasa, la presión del sistema sobrepasa la capacidad de esfuerzo del material, porque ya por el efecto del aumento de la temperatura, lo que genera, siguiente, una falla. Esta es una falla típica de los tubos de un horno. Como se puede ver, hay unos depósitos de carbonato de calcio en el interior de la tubería. Y la falla que presenta el tubo se le llama boca de sapo por la forma que tiene. Simplemente el material, simplemente el material se sobrecalentó tanto que su resistencia mecánica fue disminuyendo, y lo que hizo que la presión interna venciera la capacidad de resistencia de contención del material por efecto de la incrustación. Es decir, las incrustaciones generan fallas en este caso en horno, pues, también. Siguiente. Incompatibilidad de agua. Normalmente ocurre que cuando nosotros mezclamos dos aguas diferentes, podemos tener un problema de incrustación que no esperábamos. Normalmente esto ocurre cuando mezclamos aguas del Cretáceo con aguas del Eoceno. El agua del Cretáceo es un agua que contiene mucha cantidad de dureza, una dureza alta, y contiene un pH bajo. Normalmente no es incrustante porque, a pesar de tener mucha dureza, el pH es bajito. Entonces se consigue con un agua del Eoceno, que es todo lo contrario. Tiene muy poco calcio, muy poca dureza, pero tiene mucha cantidad de bicarbonatos, contiene un pH alto. Inmediatamente al juntarlos, mezclamos los dos ingredientes de la incrustación. Por un lado tenemos el calcio, por el otro lado tenemos el bicarbonato, y al juntarlos tenemos el carbonato de calcio. Ese caso nos ha pasado y ya se lo vamos a mostrar. Y el otro tipo de incompatibilidad de aguas que se presenta es cuando se mezcla agua de mar, que contiene alto contenido de sulfato, con aguas de yacimiento. El agua de yacimiento siempre contiene calcio varios troncos en cantidades altas. Al mezclarse, obviamente tenemos los dos ingredientes para formar sulfato de calcio, sulfato de bario, sulfato de estroncio. En la siguiente lámina vemos la mezcla de dos aguas. Este es un caso real que se nos presentó. Teníamos un agua que provenía del Eoceno, que contenía una dureza pequeña, pero contenía una cantidad grande de bicarbonato. Y la mezclamos con un agua que venía del Cretáceo, un pozo que era del Cretáceo. Ese pozo tenía muy poca alcalinidad, o sea, tenía baja cantidad de bicarbonato, pero tenía mucha dureza. Inmediatamente a lo que lo mezclamos, se produce inmediatamente la formación de los cristales en el agua. Incluso cuando hicimos la prueba, por separado cada agua, el agua del Eoceno, aunque tiene una tendencia incrustante positiva, su PTB o su severidad incrustante es baja, 178, mientras que la del Cretáceo, aunque tiene casi tendencia casi nula a la incrustación, pero tiene severidad incrustante alta. Si llegara esa severidad incrustante a manifestarse un índice más positivo, pues. Pero cuando nosotros la mezclamos a la condición de mezcla del proceso, que era 70-30, obtuvimos que el agua de la mezcla tenía una tendencia incrustante mucho mayor, o sea, tenía una severidad incrustante de 1.8 y un PTD de 1300, o sea, ya la tendencia se puso muy positiva y la severidad incrustante también se hizo un número grande. Entonces esas dos condiciones hacen que esa mezcla sea altamente incrustante. Normalmente cuando nosotros queremos saber si hay un problema de incompatibilidad de agua en una muestra, lo que hacemos es hay un problema de incompatibilidad de agua en un sistema, lo que hacemos es mezclar las dos aguas. Podemos hacer la mezcla a las condiciones. Primero lo que tenemos que hacer es filtrar las muestras de agua. Luego que las tenemos, le medimos la turbidez. Las mezclamos a las condiciones del proceso y vemos
la turbidez después de la mezcla. La podemos medir inmediatamente y medirla a la hora. Si hay un aumento en la turbidez, significa que se está formando un depósito sólido allí en el seno de la solución, que está aumentando la turbidez, y eso nos indica que hay un problema de incrustación. Ya diagnosticado el problema, ya sabemos que tenemos un problema de incrustación, o también podemos hacer un monitoreo de incrustaciones. Es decir, podemos utilizar herramientas para colocar un testigo en la línea que nos permita determinar si se forman incrustaciones en ese testigo. Usualmente se utilizan lo que son los cupones de incrustación, que son los que se muestran allí, que tienen esos hoyitos. Esos cupones se colocan en el interior de la línea. Se pueden colocar en varias posiciones, como aparece allí en el dibujo, en la parte superior, inferior o medio, dependiendo del requerimiento que uno tenga. Normalmente en la parte de abajo, que es donde circula el agua en un sistema crudo agua. Y el análisis de esos cupones se hace por la norma NEIS MR0775 y la CTMG1. O sea, se analizan los cupones, se revisa si tiene el depósito, se caracteriza el depósito, y también por esa prueba podemos saber si hay incrustación allí, o sea, si esa agua está generando problemas de incrustación. Para colocar esos cupones allí en el sitio, acuérdense que normalmente estos cupones se colocan en un sistema que esté en servicio. Entonces, para nosotros colocar esos cupones en el interior de la tubería necesitamos tener unas facilidades. Usualmente utilizamos un cuello de acceso de 2 pulgadas con tapón sólido, portacupón, que permite colocar en el interior ese testigo. Esos que se muestran allí son los accesorios que normalmente se colocan, pues. Puede ser soldado o bridado. Y usualmente necesita un espacio libre alrededor de él, porque para retirarlos e instalarlos se utiliza una herramienta que ya vamos a ver en la siguiente lámina. Creo que no se pasó. No importa. Creo que no importa. Se utiliza una herramienta que se llama Retriever, que es la que permite extraer los cupones de manera segura. Mitigación de la incrustación. Si ya sabemos que tenemos un problema de incrustación, lo siguiente es cómo resolvemos ese problema. Si el problema es de incompatibilidad de agua, lo más sano es evitar que esas aguas se mezclen. Ahora, si no hay alternativa alguna, porque no hay forma en las facilidades en el proceso que permitan hacer eso, podemos entonces inyectar a cada una por separado para tratar de inhibir la incompatibilidad de agua. También y por supuesto se puede inyectar inhibidor en las corrientes de producción para evitar la precipitación de esas sales, pues. En este caso vemos allí la foto, vemos un cable de potencia de los que se utilizan en la bomba electrosumergible, que tiene adicionado un tubing. Ese tubing permite inyectar el producto químico inhibidor de incrustación en el fondo del pozo. Tipo de inhibidores de incrustación. Considerando la naturaleza química de los compuestos, hay 2 tipos: inorgánicos, que son los fosfatos, y los inorgánicos, los inorgánicos, que son los fosfatos, y los orgánicos, que son fosfonatos y polímeros. Normalmente los fosfatos fueron los primeros utilizados, los compuestos de fosfato, pero tienen tendencia a perder eficiencia y son los de menor uso actualmente en la industria petrolera. Ahora los más utilizados son los poliacrilatos y los polímeros en general. De acuerdo esos productos químicos tienen varias formas de inhibir la incrustación. Podemos decir que una de las formas que lo hacen es modificando el cristal.
A medida que el cristal la incrustación va creciendo en forma cristalina, ellos se van metiendo en los espacios del cristal, lo que hace que ese cristal no sea un cristal duro, adherente, sino que sea un cristal débil y no pueda adherirse a la superficie. El otro mecanismo es la dispersión. Básicamente crea cargas alrededor de las partículas de, por ejemplo, carbonato de calcio, que evitan que éstas se aglomeren unas con otras. Y hay un tercer efecto que llaman efecto threshold, no sé si la pronunciación es correcta, pero lo que hace este efecto es que permite que las sales estén por encima del punto de saturación sin precipitar. Selección de nivel de incrustación. Para seleccionar un nivel de incrustación, ahí tenemos que tener varias consideraciones técnicas. Debemos, por ejemplo, saber qué tan severo es el problema, la temperatura del sistema para ver cuál de los compuestos es el más adecuado. Tenemos que hacer una prueba de eficiencia en laboratorio, que esa se hace de acuerdo a la norma NEIS TM 0374. Tenemos que ver si tenemos mezcla con otros productos químicos en sitio, porque si tenemos esa mezcla o están cercanos, podría haber una incompatibilidad entre los productos químicos con el agua. Hay productos que a veces generan ciertas reacciones químicas con el agua, pero eso simplemente se sabe mezclándolo. Tenemos que ver, por ejemplo, la fluidez del producto, que el producto sea fluido a las condiciones de temperatura del sitio. Tenemos que hacer pruebas de campo y caracterización del depósito. Sin embargo, yo digo que lo más crítico de esto de que les estoy enseñando ahora es la prueba de laboratorio y la prueba de campo. Esas son las que determinan si un producto es adecuado o no para nuestro sistema. Siguiente. Aquí vemos un ranqueo de lo que son los varios tipos de productos químicos de acuerdo a la severidad incrustante. En este caso se utiliza el índice de Riesner. A medida que el índice de Riesner es más pequeño, es más incrustante. Y a medida que es más alto, es menos incrustante. En sistemas menos incrustantes se toleran los fosfonatos, fosfatos, mientras que los sistemas que tienen mayor tendencia incrustante se prefiere utilizar los poliacrilatos, y polímeros en general que tengan buena eficiencia. De acuerdo a la temperatura del sistema, podemos decir que hay varios productos adecuados. Si la temperatura es menor a 80 grados centígrados, se puede utilizar fosfato ésteres. Si la temperatura es hasta 175 grados centígrados, se puede utilizar fosfonato. Y para temperaturas mayores a eso, hasta 230 grados centígrados, utilizamos polímeros. Evaluación de inhibidores en laboratorio. Para hacer esta evaluación, es una de las evaluaciones más importantes que hay que hacer para evaluar un producto químico y saber si nos conviene, se utiliza la norma NEIS TM 0374. Esta norma podemos utilizar agua sintética preparada de acuerdo a los compuestos químicos allí indicados, o podemos utilizar el agua de producción directamente. Siguiente. Luego esa agua, ¿verdad?, la sometemos a calentamiento durante 24 horas y medimos la dureza antes y después y con el inhibidor. Y de acuerdo a eso, ¿verdad?, sabemos qué tan eficiente fue el producto. Allí vemos, después que obtenemos los datos de la prueba, de la norma NEIS, de acuerdo a la norma, perdón, no me acuerdo, la TM 0374, la norma, sí, ajá. Aplicamos la ecuación que aparece allí y determinamos la eficiencia del producto. Si la eficiencia del producto es mayor a 90%, es un producto adecuado para nuestro servicio. Pero siempre buscamos productos que sean eficientes en dos o más dosis consecutivas, porque esto permite
que tenga mayor rango de eficiencia. ¿Por qué? Porque en campo las bombas dosificadoras normalmente sufren descalibraciones y la dosificación no siempre es fija a un valor fijo, sino que puede variar. Entonces, entre el producto sea más eficiente en un rango de dosis más amplia, es mejor para nosotros. Por eso se prefieren productos que sean eficientes mayor al 90% y en un amplio rango de dosis. Evaluación de inhibidores en campo. Para hacer la evaluación de inhibidores en campo necesitamos tener un sistema de tratamiento químico para inyectar el producto. Necesitamos tener los cupones de incrustación, esos que aparecen allí. Necesitamos el equipo retriever para hacer la instalación o retiro de los cupones y una válvula de paso para hacer el cierre del sistema, pues, mientras se sacan y se retiran los cupones. Normalmente, la evaluación en campo solamente se hace para los productos que aprobaron en el laboratorio. Obviamente, si yo tengo un producto que no fue eficiente en el laboratorio de acuerdo a la norma NACE, ¿para qué voy a hacer una prueba en campo? Pues no tiene mucho sentido. Entonces, hacemos solamente tomamos los productos que hayan pasado esa prueba, seleccionamos un sistema que tenga programa de incrustación y que tenga todas las herramientas que nombré anteriormente. Insertamos los cupones y verificamos que la dosificación haya sido adecuada. Luego de 30 a 45 días, sacamos los cupones y los llevamos al laboratorio. Medimos si los huequitos de los cupones están tapados, entonces eso indica que hay incrustación. Ahora, si salen limpios, significa que el producto fue eficiente. Ese es el criterio. Este es un sistema de inyección de antiincrustante. Normalmente es lo que necesitamos para el campo donde vamos a hacer la evaluación. Que tenga un tanque, un envase para calibrar la bomba y el punto de inyección y los demás accesorios del sistema. Remoción de incrustaciones. Usualmente tratamos de evitar la formación de incrustaciones, pero si estas se formaron, ya no podemos hacer nada con respecto a inhibidores de incrustación, porque los inhibidores inhiben, pero no remueven incrustaciones. Entonces, si ya tenemos incrustaciones formadas, tenemos que utilizar algún mecanismo para remover esas incrustaciones. Normalmente son de dos tipos: remoción mecánica o remoción química. La remoción mecánica se refiere a la inyección de agua a alta presión, utilización de herramientas de impacto, herramientas de abrasión, cepillo, broca, raspatubo. Siempre que el equipo lo permita y tengamos las herramientas para hacerlo, podemos hacer una remoción mecánica. Ahora, si la remoción mecánica no es factible o es muy extensa, usualmente es más factible hacer una remoción química. Para hacer una remoción química tenemos que seleccionar un producto que sea reactivo con la incrustación que queremos eliminar. Tenemos que cuidar el sistema, tenemos que aplicar un nivel de corrosión para evitar el daño a la metalurgia del sistema. Tenemos que considerar, por ejemplo, que tenemos que remover el aceite o lo que es el crudo que esté allí para que el producto pueda ser efectivo sobre los depósitos de incrustaciones inorgánicas. Tenemos que cuidar las condiciones de la limpieza química para que ese sistema no resulte dañado. Y tenemos que, al final de la limpieza, tenemos que hacer una etapa de pasivación para que esa metalurgia quede protegida de corrosión posterior. Siguiente. Casi el 90% o más del 90% de los problemas de incrustación en sistema de crudo son carbonatos de calcio y magnesio. Para ese caso, para las incrustaciones de carbonato de calcio, lo más efectivo o el producto preferido o más utilizado es el ácido clorhídrico, porque es compatible con acero de carbono, es más barato, es fácil de inhibir. Hay muchos inhibidores de corrosión comerciales
formulados para trabajar con ácido clorhídrico. Se prefiere un equipo de una limpieza química por recirculación. Previamente a la limpieza con ácido, generalmente hay que hacer un paso con un surfactante o un agua con surfactante para remover todo ese crudo, todo ese aceite que está allí y dejar prácticamente el depósito limpio para que el ácido pueda actuar. Usualmente se prefiere que sea a temperatura ambiente porque entre más temperatura es más reactivo, o sea, puede haber mayores problemas. Usualmente se utiliza concentración de 5%, a veces un poco más. Velocidades se recomienda entre 0.2 y 0.5 metros por segundo. Por debajo de esta velocidad no es recomendado porque no se remueven los depósitos que van saliendo, que se van desprendiendo. Y por encima de 0.5 no se recomienda también porque remueve la capa de inhibidor de corrosión, pues. Entonces se recomienda esas velocidades. El hierro no debe pasar el 0,4% y la corrosión máxima tolerable es de 175 MPa. Se puede creer que es una velocidad de corrosión excesiva, pero recuérdese que no es una corrosión que va a durar por un año, sino que es una exposición de corto tiempo, de horas. Y por último, hay que hacer una etapa de pasivación. Normalmente después que limpiamos esa tubería, queda el hierro, como diríamos, reactivo. Entonces hay que utilizar un compuesto químico que forma una capa protectora por dentro de la tubería. Usualmente una combinación de carbonato de sodio, nitrito de sodio, fosfato de sodio, permite esa pasivación. ¿Sí? Y por último, cuando vamos a hacer remoción química de sulfato de calcio, en este caso los ácidos no le hacen nada al sulfato de calcio, sino que hay que utilizar otro producto químico. En este caso el producto que se utiliza es el EDTA. El EDTA o ácido etilendiamil tetracético tiene un principio diferente, no actúa como el ácido, sino que es un acomplejante. En su estructura química molecular acomoda los átomos de calcio y los saca del cristal y los disuelve, pues. Entonces, de esa manera actúa y permite remover incrustaciones de sulfato de calcio, sulfato de bario, de estroncio, que no son fácilmente removibles por otros productos químicos. Finalmente, bueno, la bibliografía que tenemos que consultamos está allí. Está disponible también si la necesitan, se la podemos hacer llegar. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos a la presentación. Esperamos sus preguntas. Muchas gracias a la audiencia por atender este webinar. Estamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Eneri. Muchas gracias, Jorge, por la participación en este webinar del día de hoy, con bastantes ejemplos muy prácticos, sencillos de la vida cotidiana que reflejaban la problemática actual de los activos de esta problemática incrustante en todos los sistemas de producción de crudo. Les agradecemos muchísimo esa correlación que nos permiten visualizar un poco mejor la problemática incrustante en nuestra industria. Desde COSASCO les agradecemos a todos los asistentes por su participación. Ponemos a su disposición también todo nuestro canal, tanto técnico como comercial, para la venta y suministro de los cupones de incrustación, las facilidades de acceso bajo presión, que hace parte de nuestro catálogo de soluciones de monitoreo de corrosión interna. También ahí está la información de contacto. No estoy seguro si puedo en este instante. Debe estar para cambiar en cualquier momento la presentación, la diapositiva. Ahí está la última diapositiva. Ahí la está. La información de contacto tanto de Eneri como de Jorge, sus redes sociales. Síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, donde estaremos publicando informaciones. Tenemos algunas preguntas para ustedes el día de hoy. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, porque ya estamos fuera del tiempo. Entonces tengo acá alguna consulta.
Dice, ¿existe alguna prueba para el control de químico inhibidor de incrustación que contiene poliacrilato? Así como cuando se utiliza una base de fosfonato. Sí. Ahorita no recuerdo específica así para un producto químico. Normalmente hay que llevar al laboratorio y cada producto químico tiene un procedimiento de acuerdo al fabricante para su determinación específica. Entonces, en este caso no tenemos uno general así, sino que es específico de acuerdo a cada fabricante de cada producto químico. Perfecto, perfecto. Tengo otra pregunta. ¿En qué grado o nivel puede incidir la presencia de arena en el desempeño de los productos antiincrustantes? Normalmente la arena no tiene ningún efecto. La arena, recuérdese que la arena o la sílice es un compuesto que es inerte. Normalmente ya cuando está en el sistema lo que hace es, como está junto con las sales, crece dentro del cristal de la incrustación. Entonces lo vamos a conseguir combinado con la incrustación. Pero que tenga algún efecto sobre el inhibidor, no escucho en ninguna parte de la literatura esa interacción, pues. Normalmente la arena es un Estoy de acuerdo compuesto con inerte Jorge. y no tiene efecto sobre los inhibidores. Ok, excelente. ¿Y alguna correlación que puedas hacer de dosis de campo versus el laboratorio? Normalmente la prueba, la dosis que determinamos en laboratorio, por ejemplo, hicimos un ranqueo entre 10 y 100 ppm. La dosis que resulte óptima para el laboratorio, por ejemplo, dio 50 ppm es la dosis óptima, esa es la dosis que vamos a utilizar en campo. Y si funciona, esa es la dosis que aplicamos normalmente. Ese es el No, y criterio. no hay, porque creo que lo que el participante quiere saber es si hay una tendencia de que del laboratorio inyectamos un 10% más o un 20% menos en el campo. No, lamentablemente no hay esa regla, ¿no? Tenemos que, como lo explicó Jorge perfectamente en la presentación, se hacen las pruebas de laboratorio y luego las pruebas de campo, y por eso que los cupones de corrosión, los cupones de incrustación son tan importantes para hacerle seguimiento a las pruebas de laboratorio. Jorge también lo explicó de forma muy clara. Lo importante de las pruebas de laboratorio es que nos permite nos permite descartar de forma muy rápida y eficiente en cuestión de horas, quizás de días. Podemos tener 10, 20 productos que queramos probar de diferentes proveedores, y en pruebas de laboratorio ya podemos descartar la gran mayoría. Y en pruebas de campo vamos a hacer las pruebas con 1, 2, quizás hasta 3. Pero ya con las pruebas de campo, las pruebas de laboratorio las vamos a llevar a campo solamente para afinar la dosificación. Entonces, son dos objetivos diferentes, las pruebas de laboratorio y las de campo. Y creo que por ahí veo la mano levantada creo que es de la profesora Matilde, creo que sí. Matilde. Sí, le podemos dar la oportunidad de abrir el micrófono, David. Ahí abrimos el micrófono, profe, puedes hablar. Matilde, no sé si nos escuchas. Sí, buenas Sí. tardes. Ah, ya está. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy Excelente, bien, gusto, Matilde, profesora. muchas gracias por presentación. acompañarnos. Sí, gracias Sí, Matilde, qué honor. gusto en verlos, tanto a Jorge como a Neri y a David. Los felicito, realmente fue una presentación, ha sido una presentación muy buena. Y bueno, y definitivamente COSASCO impulsando todo lo que es el conocimiento, ¿no? Bueno, Jorge, Gracias. gusto en verte, Jorge, Saludos. mucho tiempo. Igualmente. Jorge, Muchas mira, gracias. sí, a Neri sí lo veo con regularidad, pero a ti, Jorge, hace mucho tiempo que no te veía. Pero bueno, Sí. Jorge, una pregunta o dos preguntas y una aclaratoria. La Ujú, primera es en relación a la falla del horno, ¿ok? Que definitivamente allí el inhibidor de incrustación no debió haber funcionado. ujú. Bien, entonces la pregunta es dirigida en ese sentido, pues, si estaban usando inhibidores de incrustación y cuál podría ser la razón por la cual ese inhibidor no funcionó
o simplemente la temperatura tuvo alguna influencia puntual en el sentido de una desviación que hizo que el inhibidor no funcionara. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es una relacionada a una, vamos a decir así, controversia que hay en cuanto a la posición de los cupones de incrustación. Si los huequitos van paralelos al flujo o si los huequitos van en contra del flujo. Hay realmente una controversia porque si los huequitos van en paralelo al flujo, tú puedes de repente detectar mayor cantidad de huequitos tapados. Bien, pero si van en contra del flujo, pues la misma corriente puede eliminar la incrustación en los huequitos, pero adicionalmente en contra del flujo puede favorecer a que haya más incrustación. En fin, hay una controversia allí, ¿no? Y bueno, en la aclaratoria con respecto, quisiera aportar un poquito de la pregunta con respecto a al efecto del inhibidor de incrustación con respecto cuando hay arena, ¿no? Es decir, con los inhibidores de incrustación yo conozco que no hay ningún efecto, como lo dijo Jorge, pero sí con los inhibidores de corrosión, porque definitivamente disminuye la eficiencia del inhibidor de corrosión porque él se absorbe sobre la arena, pero no así, porque el inhibidor de corrosión se absorbe sobre la superficie del metal, los procesos son diferentes, los mecanismos son diferentes, mientras que el inhibidor de corrosión, de incrustación está actuando sobre el fluido, no sobre las paredes del metal. Entonces los procesos de absorción los mecanismos son diferentes. Entonces, bueno, 100% dos de acuerdo preguntitas, contigo. Jorge. Jorge, si quieres responder tú la primera y si quieres yo respondo la segunda, o como te sientas tú cómodo. Si quieres responder las dos, adelante. La primera era respecto del... El inhibidor de incrustación, si había inhibidor de incrustación y si fue que no se utilizó bien, o si era que, otra idea que tengo yo, porque ese caso es tuyo, no sé si era que ahí estaban utilizando, por ejemplo, resinas de intercambio iónico, porque no siempre el agua de horno se trata con inhibidor de incrustación, sino que se le hace tratamiento químico al agua a través de resinas de intercambio iónico. Si nos puedes explicar un poco más de ese caso, por favor. No, en ese caso fue que no se estaba aplicando inhibidor de incrustación. O sea, estaba el agua pasando sin tratamiento, pues. Ese caso específico. Ok, perfecto. Definitivamente que se esperaba ese problema, pues. Era esperable, claro. Sí, y bueno, la segunda parte de la pregunta, yo voy a dar mi punto de vista, invito a David a que si tiene otra idea, que la complemente, aunque yo creo que ya la hemos conversado antes también. Hay dos puntos de vista, Matilde, y uno es, hay también un dilema con la probabilidad de que el portacupón sea muy largo y pueda causar un daño mecánico. Porque si colocas el cupón, digamos, si así, paralelo, si el flujo está así, ¿no? En esta dirección, y tú colocas los cupones en este sentido, es menos probable que el portacupón tenga una alta deflexión y se pueda romper. En cambio, si lo colocas así, perpendicular al flujo, el portacupón, si tiene si es muy largo, existe la probabilidad de que él se pueda romper. Entonces, hay algunas empresas que ofrecen simulaciones para decir si hay un riesgo o no. Y bueno, yo por lo menos, si en este momento yo no estoy utilizando cupones de incrustación, porque ya tenemos el sistema bajo control, pero si los tuviese que instalar, yo primero haría un estudio mecánico para saber si no hay riesgo, yo lo colocaría perpendicular al flujo, así como lo colocaría yo. Si el modelaje mecánico dice que lo permite. Si no, lo colocaría paralelo al flujo para evitar problemas mecánicos. David, ustedes como casa matriz, ¿qué consejos dan a los operadores? David, tu micrófono está silenciado. Ya, ahora sí. Que efectivamente tenemos que considerar todas las variables, ¿sí? Para poder dar la mejor recomendación, porque a la final de cuentas tenemos que monitorear el daño, el mecanismo de daño, pero en conjunto tenemos que evitar afectar el activo. Entonces, hay que hacer los análisis dependiendo si es para altas presiones, los wave frequency calculations, o para bajas presiones, los drag force calculations.
y determinar si mecánicamente es viable o no poderlos poner de manera perpendicular al fluido. También va a depender muchísimo de la estrategia del ingeniero de corrosión, porque en algunos portacupones existe la posibilidad de poner hasta 2 cupones en cada portacupón. Entonces vas a tener que ponerlos de manera paralela al fluido para que ambos estén expuestos a las mismas condiciones y lo que quieres obtener es la verificación del uno versus el otro. Entonces, la controversia sigue, doctora Matilde. No hay una verdad absoluta todavía, pero va a depender muchísimo de la estrategia que tenga el ingeniero de corrosión de la planta. Matilde, y para cerrar con mi experiencia como operador, es que siempre es preferible tener una herramienta de monitoreo, aunque sea una. Todos los estándares recomiendan que tengamos, aunque sea 2, cupones de incrustación, más cupones tradicionales, etcétera, etcétera. Pero siempre es preferible tener un cupón de incrustación en la posición que sea, pero tenerlo, porque seguramente vamos a tener información valiosa que nos va a decir la tendencia del proceso, que a veces es más importante que un valor absoluto, nos va a permitir analizar la tendencia en la medida en que nosotros cambiemos la dosificación de inhibidor de incrustación a no tener nada. Así que si la duda existe, por lo menos verifiquemos que desde el punto de vista mecánico no hay un riesgo de que el cupón en una posición u otra, o el portacupón se pueda doblar y generar un daño mecánico, y ya la posición es secundario. Lo importante es tener una técnica de monitoreo. Sí, claro, por supuesto. Sí, apartando los efectos mecánicos, realmente mi recomendación ha sido de hacer un seguimiento con las 2 posiciones, es decir, para determinar cuál es la posición más crítica en función de la eficiencia del inhibidor de incrustación, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente apartando la parte mecánica, que así definitivamente estoy 100% de acuerdo contigo, eso es fundamental. Bien, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, Sí, una vez apartando eso, pues se instala paralelo al flujo en un tiempo y se le hace seguimiento a la eficiencia del inhibidor de incrustación. Y luego, cierto tiempo, un año después de repente, o 6 meses, depende de ahí de trabajar junto con la casa tratante, contrario, es decir, contrario al flujo, contrario no, en exacto. oposición al flujo, En la otra, perpendicular al sí. flujo, perpendicular al flujo. Y así En ver algunos cuál es casos, la posición más crítica desde el punto de sí. vista de la eficiencia del inhibidor de incrustación. En algunos casos también tenemos sistemas que funcionan en paralelo. Entonces, la línea 1 la podemos tener en una posición y la Ajá, línea 2 podemos colocar los cupones en otra posición, perfecto, siempre y cuando así es. creamos que sea representativo. Entonces, como dijo David, también depende del enfoque que le damos nosotros los ingenieros de corrosión. Y por eso es que, bueno, nosotros somos también muy importantes en la industria, los ingenieros de corrosión y de materiales, porque hay ciertas cosas que no todo está escrito en los estándares, Así es. viene de la experiencia de personas como Jorge, como yo, que podemos aportar a la industria nuestra experiencia para ayudar a resolver problemas. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Matilde, siempre muy interesante. Muchas gracias por la participación. Les agradecemos a todos los participantes. Hay más preguntas en el chat. Sé que probablemente no vamos a alcanzar a resolverlas todas el día de hoy. Ya nos pasamos 20 minutos de la hora de finalización. Les agradezco muchísimo a todos por participar el día de hoy. Las preguntas que no se resolvieron las resolveremos fuera de cámaras y se las estaremos enviando a los correos electrónicos. Envío nuevamente el link para que se puedan inscribir a la cadena de correos donde les estaré enviando el material de la resolución de las preguntas y la grabación de la presentación del día de hoy para que ustedes la puedan consultar en el futuro. Le agradezco muchísimo, Jorge, Eneri, muchas gracias por su participación. Siempre bienvenidos, siempre esta es su casa y aquí como siempre desde COSASCO aportando conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.